Muy buenas noches, alumnos, jóvenes, señoritas. Vamos a Buenas noches, iniciar profesor. nuestra clase del día de hoy de gestión de emprendimientos. Para ver, bueno, si ustedes se animan pues a ser emprendedores, que es lo que necesita nuestro país. Básicamente, la economía de un país, ya lo saben ustedes, está comparada por el PIB. El PIB, el Producto Interno Bruto, o el Producto Neto Bruto también, que nos dice cuán productivos somos. En función de eso, nosotros vamos a hacer un análisis, seguramente ustedes lo han hecho cuando han llevado economía o macroeconomía, y hacen un análisis de cómo está la situación económica del país y cómo ha sido la situación económica de nuestro país. Y llegamos lamentablemente pues a la conclusión de que somos muy poco productivos. O sea, lo que nos falta a nosotros es productividad, llegar a producir, hacer inversiones. Ustedes saben que el PIB que tiene nuestro país está pues por muy debajo de otros países. Y la razón incluso a veces es pues mentirosa porque ahora sí. Porque muchos economistas indican de que el PIB o debería haber otros indicadores productivos o de crecimiento para países latinoamericanos y especialmente para el nuestro, ¿no? Porque es como si hubiera una competencia de fútbol a nivel mundial donde están bueno, todas las selecciones. Pues. Y sabemos que nosotros muy pocas veces podemos llegar a una competencia, a una contienda mundial. Lo mismo ocurre en la economía. Si ustedes se fijan en el PIB, van a ver de que hay países que tienen un PIB pues, muy alto y eso influye muchísimo en todo. Básicamente influye en todo. Porque nos dice cuán productivos somos, cuánto producimos, cuánto tenemos nosotros. Entonces, nuestro país necesita inversiones, pequeñitas, medianas, grandes. Necesita emprendedores, gente que pueda crear empleos, no gente que busque los empleos. Entonces, ya les decía la relación que existe, ¿no? Entre, vuelvo a repetir, cada año salen 30.000 alumnos, de los 30.000 alumnos bachilleres, muy pocos ingresan a la universidad, un 60% de todos ellos, y los demás no pueden. Y los que se titulan, todos los graduados al año son alrededor de 100.000. Ya habíamos dicho, ¿existirán 100.000 empleos para todos los alumnos que están terminando la universidad? No creo, es muy difícil. Entonces, es una alternativa buscar un emprendimiento. Este emprendimiento, les había dicho, se los tiene que hacer con calma, no tiene que apresurarse. No le podemos exigir esa inversión que nos dé réditos inmediatos. Y mucha gente, muchos, cometen errores. Y básicamente es porque no tienen una educación financiera. Eso es lo importante. Y la educación financiera va ligada a la libertad financiera. Entonces, libertad y educación financiera van juntos. Ustedes, todo el tiempo que han estado en la universidad, han podido, pues, tener conocimientos financieros. Han estudiado finanzas, los que están en ingeniería financiera, han estudiado finanzas 1, 2, 3 y varios. Los que han estudiado contabilidad también han llevado finanzas. Pero eso es educarse en finanzas, no es una educación, es un conocimiento financiero, no es una educación financiera. La educación financiera se la tiene en este tipo de charlas, de conversaciones. Si ustedes pueden asistir a algunas charlas, seminarios que pueden ver sobre libertad financiera, es muy importante, porque eso no se lo enseña en la universidad. En la universidad nos enseñan finanzas, eso es lo que aprendemos. Aprendemos matemática financiera, matemática actuarial, aprendemos qué es el BAN, qué es el TIR,
que es el WAC, aprendemos a utilizar sistemas financieros ya más avanzados que están en el Excel, pero no la educación financiera. Una educación financiera es diferente y eso es lo que y eso es lo que quiero hablar con ustedes, eso quiero transmitirles ahora, educación financiera. ¿Por qué una educación financiera? Porque básicamente nosotros pensamos de que la solución para los problemas económicos es en tener un buen trabajo. Y muchas veces no es así. Con eso yo no quiero desanimarse a los que ya tienen un trabajo, están trabajando. Sí, ellos tienen que aprovechar ese tiempo, tienen que aprovechar ese ingreso efectivo, activo y constante, que les da tranquilidad económica en la familia. Les da una tranquilidad. Ahora, como tienen ustedes una tranquilidad económica, pueden aprovechar que ahora hay tanta gente pues, que se quiere trabajar en hacer un emprendimiento y que eso vaya creciendo, creciendo de a poquitito, de a poquitito. Pero muy raras veces, pues, la vida nos permite ser emprendedores, por varias razones. No tenemos inversión, no tenemos dinero, y si tenemos, no sabemos qué hacer, tenemos muchas dudas, es mucho riesgo, efectivamente. Y de por medio también está la familia, ¿no? Que influye bastante. Entonces, si nosotros decimos que nuestro país, Bolivia, es un país rico, así lo hemos aprendido nosotros. Así nos los han enseñado. En mi familia creo que gran parte han sido emprendedores, especialmente mi mami. Y ella tenía una fábrica de chocolates en Oruro. Ha entrado tenía una imprenta, una fábrica de fideos en La Paz y sí, hacía sociedades. Y siempre ha estado activa. Y ella acostumbraba en fin de año llevarnos de vacaciones. Y hemos tenido la suerte de salir del país varias veces. Y una de esas que nos llevó a Argentina, fuimos por tren, llegamos a La Quiaca y a Villazón, llegamos a eso de las 11 de la mañana y ella nos dice, bueno, vamos a almorzar acá. Y miramos nosotros con mi hermana y bueno, no hay nada, es pura tierra, no había ni restaurantes, no había nada. Y nos lleva ahí por una avenida donde servían comida en los agachaditos, ¿no? O sea, su mesa, dos bancos, ahí le ponen un aguayito y están los cubiertos al medio, la yapa ahí que todos pueden utilizar. Y ahí almorzamos. Y cada que pasaba un camión, una flota, un auto, nos llenaba de tierra y ahí comida. Y en la tarde dice, ahora vamos a ir a Argentina. Pasamos a La Quiaca y pareciera que era otro mundo. Parecía que incluso hubiera vuelto más clarito. Yo digo, claro, las calles estaban asfaltadas, había comercio, tenía cine, tenía bancos, había restaurantes de comida gourmet. Una noche fuimos a cenar a uno de esos y yo le pregunto y le digo, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué los bolivianos somos pobres y los argentinos son ricos? Porque tenían todo, pues ahí estaba muy organizado. Tenían semáforos, inclusive ya me sorprendía que tengan semáforos, porque en la que no había. Y en Oruro eran chiquititos. Entonces le digo, ¿por qué? A mí en el colegio, y seguramente ustedes también lo han hecho así, a mí en el colegio me han enseñado de que Bolivia es rica, que tenemos muchas riquezas, minerales, hidrocarburíferas, de ríos, bosques y de territorio para poder sembrar y todo. ¿Y por qué somos pobres? ¿Por qué no somos como los argentinos ricos? Y ella me dice, y tocándose su cartera, me dice, porque la riqueza no está aquí. Me dice, se toca la cartera, golpea y me dice, la riqueza está aquí. Pero, ¿sabes? Cuando yo estaba pequeñito, no pequeño, estaba en el colegio, no le di mucha importancia. Hasta que hace tiempo leí un libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico y Padre Pobre. ¿Alguien ha leído ese libro?
Ulises, yo no he terminado, hasta cierta parte estaba leyendo. Qué bueno, termínelo, es un libro muy bonito, es motivacional y es muy interesante. Hay que hacer las interpretaciones necesarias que yo les voy a ayudar a hacer. ¿Alguien más lo leyó? A ver, estamos aquí en el curso, estamos a 255, 55 alumnos. Y de los 55 solamente una me dice que lo ha leído. Ese libro, bueno, para los que no lo han leído y para analizar a la compañera que lo ha leído, lo voy a resumir. Ese libro lo ha escrito Robert Kiyosaki. Él no es japonés, él es descendiente efectivamente de su papá era japonés y su mamá era hawaiana, él vivía en Hawái. Y bueno, él dice que tiene dos padres, escribe ese libro. Y tenía su papá, el biológico, su papá biológico, era pues un profesor, era un eximio profesor de ciencias y sociales. Él enseñaba, era empleado público, porque era profesor. Y él siempre les recomendaba y le decía, Robert, tienes que estudiar, tienes que ser el mejor alumno. Y de esa manera tú vas a poder ingresar a una buena universidad con una beca y cuando seas bueno también en la universidad, vas a poder conseguir un buen trabajo en una empresa grande. Eso es lo que le aconsejaba siempre su papá biológico. Pero tenía otro padre, un padre rico. ¿Y cómo ocurre que tenga dos papás? Bueno, este es padre rico de Robert Kiyosaki, era pues el papá de un amiguito que él tenía. Y él comienza a hacer, y le decía, él tenía una cadena de hoteles en Hawái y hacía negocios, tenía supermercados, tenía varios negocios el señor. Entonces era el papá de su amiguito. Y Robert Kiyosaki con su amiguito comienzan a hacer negocios desde los 9 años, porque el papá rico les dice que hagan una prueba. ¿Cómo podían hacer plata? ¿Cómo podían hacer dinero? Y ellos piensan y dicen, si ustedes me dicen cómo hacer dinero, yo les voy a pagar. Entonces ellos comienzan a investigar así, niñitos, y bueno, comienzan a fundir pues los tubos de pasta dental que antes venían en estaño y tratan de acuñar monedas. Entonces, le dicen, no, esto no sirve, o sea, algo tiene que ser algo real. Y comiencen a hacer. Entonces, él le aconsejaba, el papá rico de Robert Kiyosaki, y lo quería tanto, pues, al niño, a Robert, y él también tenía un aprecio por todos los consejos que siempre le había dado desde pequeñito. Entonces, a diferencia de su papá biológico, a diferencia del papá biológico de Robert Kiyosaki, que decía, tienes que estudiar y ser el mejor alumno para tener un buen trabajo, el papá rico le decía, Robert, nunca trabajes por el dinero. Nunca trabajes por el dinero. Haz que el dinero trabaje por ti. Y esas veces Robert no entendía qué es lo que pasaba. Pero le daba esos tipos de consejos, que tenía que trabajar, que tenía que poner en empresa, que tenía que poner en negocio, y él veía cómo crecía. Bien, entonces pasa el tiempo, Robert decide estudiar pilotaje, va a estudiar pilotaje, y cuando vuelve, pues se da cuenta de que su papá ha envejecido y muere, su papá biológico, su papá pobre, muere pobre como era. Y resulta de que su papá rico se ve convertido en mucho más rico de lo que era antes. Y a raíz de eso, Robert decide hacer lo mismo. Decide ser un profesor como su papá biológico. Pero no un profesor que iba a enseñar ciencias sociales, matemáticas. Él se iba a convertir en un profesor como su papá rico para comunicar a la gente cómo puede hacerse el emprendedor. Y eso comunica a su gente. Su esposa factura $20 millones por alquileres. Se dan cuenta, $20 millones de factura que tiene su esposa. Y él tiene muchos negocios. Ha habido una oportunidad que ha llegado aquí hace unos 4 años. Era increíble, la cadena en Santa Cruz, solamente llegó a Santa Cruz. Pero era increíble cómo la gente compraba las entradas y pues no había espacio para un alfiler, para ir a escucharlo. Porque él es un motivador de emprendedores. Él te dice cómo vas a, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cambiar para poder ser un buen emprendedor y ser rico.
Entonces, él, bueno, no ha descubierto la pólvora, las fórmulas ya estaban hechas. Mucho antes lo había dicho ya Napoleón Hill, no sé si ustedes han escuchado de ese libro, lo han leído, piense y hágase rico. Es el libro de Napoleón Hill, que también lo vamos a analizar en su debido momento. Ese libro de Napoleón Hill ha salido en 1942. Imagínense, 1942. Y aún en universidades del extranjero lo siguen leyendo. Los universitarios lo leen. Ese libro de 1942. Siguen utilizando, porque tiene 13 recetas. 13 recetas para poder hacerse rico. Entonces ya había gente que había hablado antes que Robert Kiyosaki de eso. Gerson Cuellar también ya hizo el flujo del efectivo. Robert Kiyosaki también lo adquiere y lo propone pues a todos. Entonces como que este nuevo gurú de la economía nos enseña cómo hacer negocios. Nos dice cómo van. Y se puede tomar como palabra cierta porque se lo ve, pues él es un empresario y tiene muchísima plata. Igual que Carlos Slim, o sea, ¿quién se podría perder una charla de Carlos Slim? Sería pues, increíble si podíamos escucharlo. La gente más rica del mundo motivando a todos. Entonces, en ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, cuando lo leí, me llamó la atención y me hizo recuerdo lo que me decía mi mamá hace muchísimos años. Me decía, la plata no está aquí tocándose el bolsillo, la riqueza no está aquí, está aquí. Y Robert Kiyosaki dice lo mismo. La riqueza no está en los bienes que uno tiene. La riqueza está entre el oído derecho y el oído izquierdo. Ahí adentro, aquí está. Hay mucha gente que tiene dinero y no sabe qué hacer. Y va preguntando, ¿y qué negocio puedo hacer? ¿Qué negocio puedo hacer? ¿Qué negocio puedo hacer? Porque no hay nada acá. Y hay mucha gente, muchos de ustedes, que tienen ideas pues buenísimas. Y dice, pero muchas veces no se animan ustedes a hacerlas efectivas. Dice, es difícil, que no se va a poder, que no voy a poder vender, ¿dónde voy a vender? No hay clientes, los proveedores, y que trabajar tanto, y todo, y es que. Le ponemos freno a todo. Pero tienes dinero, se invierte. Es que tengo miedo, y si no me pagan, presta tu dinero, vas a tener un buen ingreso. Y si no me pagan, bueno, compra un auto y ponlo a trabajar de taxi. Si mientras tú trabajas, el taxi trabaja. Sí, pero si me toca un chofer borrachín y me choca el carro, hay un accidente, bueno, nada. Y entonces, bueno, haz un negocio, pon una panadería. Pon una panadería. Sí, pero es de levantarse a las 4 de la mañana para abrir al panadero y después ir a distribuir las. No, eso no es para mí. Listo. Prefiero tenerlo en el banco y llevar su platita al banco. Y no se anima a hacer. Pero hay gente que se arriesga. Ese es lo difícil, es romper esos paradigmas, romper esos acuerdos mentales, es lo difícil. Entonces ahí entra lo que significa esa educación y libertad financiera. Nos dice debemos ser libres. Gerson Cuellar, igual que Robert Kiyosaki, también hace una comparación. ¿Algunos de ustedes leyó el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Un librito bien pequeñito, es de 20 hojitas creo que es. ¿Alguien lo leyó? Nadie del aula. Bien, cómprense ese librito. Perdón, ¿usted lo leyó? Sí, ¿Qué le ha parecido? ¿Qué mensaje ha sacado de ese librito? uno es curioso y el otro es muy cómodo. Entonces, el que se quería, el curioso le incitó al quieto a que salga al mundo exterior y que se arriesgue, en pocas palabras. Porque Exacto, es eso, justamente.
Esa historia de quién se llevó mi queso es de dos ratoncitos, no recuerdo los nombres ahora, pero ellos salían todas las mañanas. ¿Qué se llamaban, perdón? Kif y Kof. Ah, ya, típico, sí. Entonces, ellos todas las mañanas, dice que se ponían sus zapatillas deportivas y salían y corrían por el laberinto y llegaban al lugar donde tenían la comida. Entonces comían y se volvían otra vez a su casita. Y así todos los días, sí. Hasta que un día llegan y no había queso. Todos los días de su vida había habido queso, pero llega un día que no hay, desaparece. Entonces dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con el queso? Dice, no, debe haber un error, algo ocurrido. Y se preocupan ellos. Bueno, y vuelven a sus casas y esperan al día siguiente. Dicen, mañana va a haber. Otra vez se ponen sus zapatillas y corren otra vez y nada, no hay queso. Y así durante varios días. Ya estaban pues anémicos, porque lo que tenían que hacer es recorrer el laberinto y encontrar queso. Entonces uno de ellos les dice, mira, esto no va a mejorar, aquí no va a haber más queso. Lo que tenemos que hacer es ir a investigar, ir a buscar, saldremos afuera. Tenemos que buscar nuestro queso, porque es nuestro. Y el otro dice, no, aquí yo me quedo, aquí siempre ha habido queso y tiene que haber, y de alguna forma algo ha pasado, pero va a haber queso y no me muero, yo no tengo miedo. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar ahí afuera. No sabemos, nunca hemos ido más lejos de lo que estaba la comida. Y él dice, bueno, vamos, y no lo logra convencer. Entonces él decide, se amarra bien sus zapatillas y dice, bueno, voy a ir en busca de queso. Y sale a enfrentarse con todo lo desconocido. Y el otro se queda. Y todos los días iba el pobrecito y nunca encontraba queso, hasta que se muere. Y el otro va y encuentra queso. Pero esa vez que encuentra queso, ya no se siente más cómodo. O sea, encontraba queso, comía y seguía buscando en otros lugares, seguía buscando, no se quedaba, porque decía él, si me quedo nuevamente cómodo aquí, va a ser pues de que va a desaparecer y otra vez voy a estar en lo mismo, entonces comienza a buscar. Ese libro es bien bonito, bien interesante, y nos dice, es un reflejo de cómo somos nosotros, cómo es la gente. Nosotros vivimos en una zona de confort, que es, tenemos la casa, tenemos el alimento, tenemos el trabajo, y está bien, listo, es cómodo para nosotros, estoy trabajando. Muchos de sus compañeros de colegio o compañeros del barrio, que son de su tanda, de ustedes, de cada uno de diferentes generaciones, les puedo asegurar que no estudian en la noche. Muchos trabajan. Yo sé que el 90% de los estudiantes de la noche trabajan. El 90%. Bueno, tal vez digamos el 80%, pero es un porcentaje muy alto que trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Sale de su zona de confort. Ustedes están saliendo de su zona de confort. Porque dicen, bueno, yo ya trabajo, tengo mis ingresos, y no necesito más, pues ya tengo comidita, tengo ropa y todo estoy bien, entonces ya me quedo. Llego a mi casa a las 6 de la tarde, prendo la televisión, me echo, veo películas, novelas, voy a cenar, un ratito estoy haciendo, y listo, me vuelvo a dormir. Estoy tranquilo, no necesito preocuparme. Y si ustedes le han comentado a alguno de sus alumnos, oye, nos inscribiremos a la U, algunos te han dicho, sí, está bien, nos inscribiremos. Otros han dicho, ¿a la U? ¿Para qué? Mira, vas a salir de tu trabajo, vas a ir hasta la universidad hasta las 10:30 de la noche. De ahí tienes que salir y tomar el micro hasta la casa, que eso te va a llevar una media hora. Estamos llegando, si es que cerca. Hay otros que son más lejos. 11:30. 11:30, ¿a qué? A cenar, pues estamos de hambre, todo el día hemos estado trabajando. Y después de cenar, si tienen familia, tienen que organizar a los niños, o sea, revisar sus tareas, preparar para el día siguiente muchas veces el alimento, hacer las tareas, porque estos docentes exigen demasiado. No, eso no es para mí, yo estoy feliz ahí en televisión. Pero ustedes que han decidido salir de su zona de confort, eso no importa, me voy a sacrificar, es un sacrificio, varios años, 3, 4, 5 años. Me sacrifico para un futuro mejor. Ahora estoy como asistente de contabilidad. ¿Y por qué estoy como asistente? Porque no tengo el título de auditor, de contador. Entonces, es lo que quiero sacar.
Entonces, ustedes dan cuenta, ustedes es el sacrificio, es admirable lo que ustedes hacen. No lo hace cualquiera. El hecho de estudiar en la noche después de trabajar y aparte, o tener la pareja o tener la familia, es pues complicado. Si no tienen niños, la atención a la pareja, básicamente está eso. Y si tienen niños, imagínense, tienen que revisar las tareas, que tienen que ordenar sus cosas, que preparar su ropa, hay que planchar, ordenar, hacerles hacer tantas cosas y tantas cosas que hay que hacer en la casa. O sea, después de hacer eso, deben estar durmiendo pues 12:30, 1 de la mañana, para el día siguiente levantarse otra vez temprano y comenzar la rutina diaria. ¿Cuántas personas salen de esa zona de confort? De llegar a la casa, a echarse a ver la televisión, levantarse a comer, un ratito hacer los trastes, ver las cosas de los chicos y a las 10 otra vez televisión hasta la 1, hasta que me duermo. Y listo. No, ¿por qué me voy a cargar de obligaciones? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué hacer tareas? Si tengo tantas cosas que hacer aquí. No, no es para mí. Se dan cuenta, hay mucha gente. Entonces, ustedes, todos los que están en esta ola, oiga, han salido de su zona de confort. Se están enfrentando otros retos. Van a tener que comenzar conmigo a hacer ese trabajo y con otros docentes lo mismo, les van a dar tareas, tienen que estudiar, tienen exámenes y tienen todo. Y no hay contemplación para el docente, nada. Aquí usted es un alumno. Si no me interesa si tiene trabajo duro y si tiene varios niños o tiene que hacerse cargo de los niños porque no hay la esposa, no hay el esposo, no sé. Nada, aquí usted me aprueba o me reprueba. ¿Se dan cuenta? Es el hecho de la decisión que ustedes han tomado para mejorar. ¿Y cuántos no lo han hecho? Vean a su alrededor. ¿Cuántos? Y seguramente cuando ustedes tengan un cargo bueno en la empresa donde están trabajando, en un emprendimiento, ¿qué es lo que van a comentar sus amigos que no lo han hecho? Nada, tiene suerte, ha tenido suerte, por eso está en ese cargo. No, no es suerte, es sacrificio. 4 o 5 años de sacrificio, es lo mismo todas las noches. Salir, ir hasta la universidad, bueno, ahora que se facilita, pero no sé, yo creo que ya volveremos otra vez a las aulas, ir hasta ahí. ¿A qué hora cenamos? O sea, todos hacemos este trabajo, estamos llegando, cenando a las 11 de la noche, y a veces ya no hay ni apetito ese rato. Y hay cosas que hacer, hay que estudiar, preparar las tareas, ¿se dan cuenta? Es difícil. Entonces, ustedes han tenido la capacidad de salir de esa zona de confort. Yo no tengo por qué estar aquí echado, puedo hacer algo mejor con mi vida, para mi futuro, para mi familia, para mi prole. Yo hablaba con algunos amigos cuando estábamos en la pandemia así rígida, cuando nadie salía. Yo, ¿qué estás haciendo? Nada, me estoy aburriendo. Voy de la cama al sillón, del sillón a la cama y de la cama a la mesa y hago eso. Pero hay tanta gente que está ganando dinero haciendo tantas cosas. Y seguramente nos ha ocurrido lo mismo a muchos de ustedes. Ellos han visto en esta pandemia negocio, una forma de tener más dinero. Otros nada, pues nos quejábamos, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay trabajo, no tengo plata. Pero ha habido gente que ir trabajando. Igual que el ratoncito ha dicho, nada, aquí nada, esto supuestamente no va a haber más, voy a buscar otras cosas. Y la gente ha llegado a reinventarse. Esa es la palabra exacta. Nos hemos tenido que reinventar. Y los que no se han reinventado, bueno, no van a volver a lo mismo, ya no es lo mismo. No va a volver esa normalidad. Ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, el hecho de que ustedes ya estén en esta ola, habla muy, muy bien de ustedes. Porque están haciendo un sacrificio, están cambiando su vida, y así debería ser en todo. Deberíamos tomar esas decisiones. Seguramente ha habido muchos amigos, incluso parientes, oye, ¿para qué haciendo la universidad tanto sacrificio? Vas y vienes, corres, te veo así, atareado. Date un espacio, respira, tranquilízate. Seguramente. Y es necesario que saques ese título, ¿no? Si estás bien con tu trabajo. Todas esas cosas que vamos escuchando nosotros,
muchas veces llega a que vayamos a tambalear y así, a ver, me daré un año sabático, voy a descansar. Nada, ya nunca más vuelves a la universidad. Si dejas la universidad, no vuelves más. Incluso algunas alumnas ahí que están embarazadas decían, no puedes dejar la universidad. No importa, toma una materia o 2 materias. Sé que es difícil, pero toma una, porque si dejas, ya es difícil retomar, volver, cuesta. Entonces, esa decisión es propia, no hay más. En el día, los que estudian en el día, yo digo, muchos alumnos deben ir obligados. El papá dice, nada, vaya, inscríbase, me voy a estudiar, ¿qué es de pago aquí? Los obligan a estudiar y les pagan la colegiatura y todo. Pero en la noche es diferente. En la noche, muchos de ustedes se deben estar pagando la colegiatura. Están sacando de su presupuesto, de su trabajo, están sacando dinero para la colegiatura. Y no solamente la colegiatura. Cuando se va ahí tiene que ser el transporte y que a veces hay que comer algo, o que a veces piden libros o fotocopias y se dan cuenta, es un presupuesto también. Entonces, pero es la decisión que uno toma. Y para ser emprendedores ocurre lo mismo. Hay las mismas trabas, los mismos acuerdos mentales equivocados. No, ¿para qué vas a hacer? Oiga, ¿para qué quieres poner un negocio? No sé si te irá bien. Estás bien en tu trabajo, ¿para qué te vas a salir? Eso es riesgoso. Y eso lo dice la gente que no tiene una educación financiera. Es por eso que yo quiero con ustedes compartir eso. Nos conectaremos a la otra invitación, por favor.